Nosotros vamos a volver a hablar de semejanza de triángulos porque, bueno, ya les dijimos que los triángulos son súper importantes y nos ayudan muchísimo para hablar de la semejanza en general. Entonces, vamos a decir que dos figuras son semejantes si poseen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. O sea, se utiliza bastante el término proporcionalidad. Por ejemplo, acá tenemos dos triángulos, el triángulo ABC, y vemos que el triángulo PQR son ambos semejantes, ya que los lados, como nos dicen aquí, el lado R, que corresponde al lado de este triángulo, R, es igual a una constante, que vamos a llamar constante de proporcionalidad, por B, que corresponde al lado original. Y lo mismo con el resto de los lados, o sea, Q, que va a estar acá, es esta constante por C, una constante que ya vimos por C. Y finalmente P es la constante por el lado original. Esta constante puede ser un valor cualquiera positivo, o sea, puede ser, por ejemplo, un medio, significa que estás achicando la figura porque estás disminuyendo en la mitad los lados, y puede ser mayor que 1 de tal manera que las figuras se amplifiquen. Sin embargo, lo que es súper importante es que los ángulos respectivos van a ser todos iguales. Entonces, el lado A, que sería alfa en este caso, es congruente con el ángulo P, que sería alfa prima. Y así con el resto de los ángulos. Entonces, la diferencia con la congruencia es que los lados ya no son los mismos, pero los ángulos sí. Así que comparten eso con la congruencia, por ejemplo. Y cuando hablamos de constante de proporcionalidad, quiero que no olviden que esto igual lo vimos anteriormente, a pesar de que no lo vimos en el área de geometría. Esto lo vimos en las guías de razón y proporción. Así que muchos problemas que van a ver acá tienen su origen en la materia que vimos hace unos meses. Incluso, si es que tienen tiempo, podrían revisarla para soltar la manito con estos valores de constante de proporcionalidad. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Si se tienen dos polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son iguales, que es lo que yo les dije, y los lados correspondientes son proporcionales bajo la misma constante de semejanza, K. La congruencia es un caso particular de la semejanza, o sea, si es que justo este K vale 1, los lados siempre van a ser iguales. Entonces, la congruencia va a ser un caso particular de la semejanza. Otro ámbito necesario destacar es que las áreas de las figuras semejantes están en proporción también, pero con la razón de semejanza K cuadrado. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, veamos el triángulo 3, 4 y 5 que les mostré yo antes. Yo tengo acá 3, 4 y 5 y acá dibujo el 3, 4 y 5 aumentado en el doble. Entonces, yo les dije, imagínense que esto mide 3, 4 y 5 y estamos con un ángulo recto, y este mide 6, 8 y 10. O sea, automáticamente ustedes cuando ven esto tienen que calcular cuál es la constante de proporcionalidad. Y claramente acá K vale 2, porque yo agarro el triángulo original y lo multiplico por 2. La pregunta es, ¿cómo varía el área? El área en el triángulo de arriba va a ser 3 por 4 dividido en 2, lo que me da, estos dos se van y me queda 3 por 2, o sea, estos son 6 unidades. Y en este caso, el área, voy a poner un área prima, va a ser 6 por 8 dividido en 2. Esto si lo simplifico, me queda un 3 y un 1, o sea, esto es 3 por 8, lo que me da 24. Claro, es bastante diferente, y la pregunta es, ¿cómo yo puedo relacionar que originalmente el área valía 6 y ahora vale 24? Bueno, por lo que les acabo de leer, las áreas aumentan de la siguiente manera. Si esta era la área original, 6, ella yo le tuve que multiplicar por 4 para obtener la final. Y ese 4 viene de que 4 es igual a K cuadrado. O sea, la área final, o el área de la figura semejante final, siempre va a ser igual a K cuadrado por el área original. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si ustedes les dicen que un triángulo aumentó, en este caso, por ejemplo, si dos triángulos tienen su razón de semejanza en 2 es a 3, entonces sus áreas van a estar en la razón al cuadrado. Es decir, que si este es 2 va a ser 4 y este es 3 va a ser 9, porque se aplica el cuadrado, para que tengan mucho ojo. ¿Cuál es la notación que vamos a utilizar aquí? Bueno, es bastante similar a la de congruencia, simplemente que ahora la vamos a ver con semejanza. Si yo tengo un triángulo ABC que es semejante con el DEF, decimos con la colita de chancho que los triángulos son semejantes, y al igual que como vimos anteriormente, los ángulos van a estar respetando este orden. O sea, el ángulo que esté en el vértice A va a ser el mismo que el que está en el vértice D, el ángulo del vértice B va a ser el mismo que el ángulo del vértice E, y lo mismo con los últimos vértices. Ahora, los ángulos van a ser iguales,
Pero también va a suceder que si yo hago la razón entre los lados respectivos de semejanza van a ser iguales, y esto porque esto siempre va a ser igual a la constante de proporcionalidad, o en este caso, a ver, no es igual a la constante de proporcionalidad, sino que AB' va a ser igual a la constante por el lado AB. Entonces, si yo despejo esto, me va a quedar que 1 partido en la constante es igual a AB sobre AB'. Entonces, esto siempre va a ser igual a 1 partido en la constante de proporcionalidad. Eso es algo súper importante, que no lo dije acá. Pero, por ejemplo, en el dibujo anterior, la constante de proporcionalidad, si yo pienso que este es el original, va a ser k igual 2. Pero yo podría perfectamente decir que el de abajo es el original y la constante de proporcionalidad en realidad es k igual a 1/2. Entonces, la verdad es que ambos casos son correctos, solamente que la diferencia radica en cuál tú consideras tu figura original y cuál es tu figura final. Encarecidamente les pido que sean súper ordenados cuando hagan los problemas y que siempre fíjense cuál es la figura que van a ustedes considerar original o cuál es la figura que en el enunciado consideran como la original. Y así se van a ahorrar muchos problemas y van a tener todos muy buena nota. Al igual que cuando vimos congruencias, veamos cuáles son los criterios que uno utiliza para determinar que dos figuras son semejantes o dos triángulos son semejantes en realidad. Los criterios que tenemos son principalmente también dados por los ángulos y los lados. Sin embargo, acá vamos a tener, por ejemplo, el primer criterio que corresponde al ángulo-ángulo. Y es súper simple. ¿Por qué es ángulo-ángulo? Bueno, primero porque nosotros sabemos que la suma de los ángulos en un triángulo suman 180. Entonces, si acá me dan alfa y acá me dan beta, vamos a tener que necesariamente esta figura tiene que ser 180 menos alfa menos beta. Entonces, acá lo mismo, si me dan alfa prima, beta prima, necesariamente esto es 180 menos alfa prima menos beta prima. Y si alfa prima y beta prima son iguales, que sería lo que me están diciendo acá, entonces necesariamente estos dos triángulos son semejantes. Porque si ya tengo los ángulos listos, no me importa cuánto se amplifiquen los lados, siempre va a ocurrir que este lado va a ser proporcional a este y lo mismo con el resto. El segundo criterio corresponde al lado, ángulo, lado proporcional. Es decir, que si nos dan un lado, el ángulo que está entre medio, y el otro lado, y después nos dicen que tenemos otro triángulo donde los lados son proporcionales, es decir, en este caso R es la multiplicación de una constante por B, y P también es la multiplicación de una constante por el lado respectivo A, y tienen el mismo ángulo, entonces necesariamente son semejantes. ¿Por qué? Porque una vez que tengan esa configuración, hay un único lado que puedo rellenar yo aquí, y necesariamente ese lado también va a ser proporcional a este porque yo ya fijé la estructura del triángulo. Entonces, esto corresponde al criterio lado, ángulo, lado, cuando yo sé que los lados son proporcionales. O sea, por ejemplo, si me dicen lo siguiente, revolviendo con el ejemplo del 3, 4 y 5. Si me dicen que esto es 3, 4 y me ponen un ángulo recto, y este es 6, 8 y me ponen un ángulo recto, yo necesariamente sé que el triángulo que voy a formar cuando junto estos puntos van a ser sí o sí semejantes, porque este yo sé que vale 5, yo sé que este vale 10 por el teorema de Pitágoras, y luego ya echarle para adelante y cachar que estos ángulos van a ser iguales también. El último criterio corresponde a cuando yo tengo los tres lados proporcionales. Es similar al de congruencia cuando yo tenía los tres lados, pero en este caso voy a tener lo mismo, advirtiendo que los tres lados son proporcionales. Entonces, por ejemplo, acá, si yo necesariamente tengo un triángulo ABC y me dan otro que va a ser semejante en el sentido de que los tres lados van a ser la misma constante de proporcionalidad multiplicada por los respectivos, entonces necesariamente estos dos triángulos van a ser siempre semejantes. Muy importante que lo tengan en cuenta, y el ejemplo que ya les di harto fue el de 3, 4 y 5, o sea, cuando ustedes tenían un triángulo recto y tenían ese mismo triángulo recto amplificado, ustedes podían pensar que al final, si yo les doy 3, 4 y 5, como hay una sola configuración y les doy después 6, 8 y 10, que es multiplicar por todos los lados, siempre van a tener que esos dos triángulos son semejantes. Acá hay un par de ejercicios propuestos que les dejamos para que los hagan, que jueguen con decir si dos triángulos son semejantes, congruentes, que tengan ojo y que practiquen.